Hola a todos. Siguiendo nuestra actividad después del receso, hoy vamos a desarrollar la primera parte de la cuarta unidad, cuyo folleto ya había remitido a la coordinadora del grupo. Esta unidad contempla los siguientes temas: sentido de la antropología de la educación dentro del discurso pedagógico actual, diversos modelos antropológicos que fundamentan la acción educativa y el pensamiento pedagógico, racionalidad, espiritualidad, sensatez del ser humano. Otro tema es fundamentos filosóficos y científicos de la educación, el ser conocente, las cosmovisiones culturales y el cambio cultural y educación. Estos son los temas que tenemos que abordar dentro de la cuarta unidad. Hoy vamos a empezar, creo que hasta los diversos modelos antropológicos, el punto 2, 1 y 2. Bueno, no es fácil hacer un resumen bien comprensible de un tema tan amplio, pero vamos a tratar de desarrollar en forma sintética y lo más comprensiblemente posible cada uno de estos temas. Sentido de la antropología de la educación dentro del discurso pedagógico actual. Este título ya nos dice, y como habíamos mencionado en la primera clase, que el conocimiento del ser humano como materia de educación es indispensable para todo o para todos quienes pretenden dedicarse a la docencia. Las ciencias se distinguen unas de otras por su objeto y también por el método o por los métodos utilizados. El hombre es estudiado por diversas ciencias, dependiendo desde qué ángulo o qué aspecto lo estudia. Y así tenemos la biología, que estudia al ser humano como un ser vivo, la psicología como un ser que tiene interioridad o psique, la sociología como un ser, lo estudia como un ser en sociedad, la economía lo estudia como productor y consumidor de bienes económicos, la medicina lo estudia en cuanto ser susceptible de enfermedades. Las religiones lo estudia como un ser que aspira a la trascendencia y a la unión con el ser absoluto, Dios. La antropología filosófica estudia al hombre en cuanto a ser en sus aspectos esenciales que son comunes a todos los seres humanos, sin perder en accidentes
o circunstancias no indispensables. Y la antropología pedagógica estudia las influencias que han tenido los conceptos antropológicos sobre la teoría y la práctica educativa. Entonces vemos aquí la antropología estudia al hombre, la medicina, la sociología, la psicología, etcétera, etcétera. Pero todos esos nos dan ideas acerca del hombre. La antropología filosófica nos da lo esencial del hombre. Y la antropología pedagógica nos dice cómo esos conceptos antropológicos sirvieron de base para establecer teorías educativas y esas teorías cómo se han llevado a la práctica. Es decir, ideas del ser humano se lleva a la pedagogía como teoría educativa y la teoría educativa se lleva a la práctica educativa. Bueno, las teorías educativas han tenido diversas etapas y muchos son los que lo han clasificado de alguna manera. Tenemos aquí nosotros a Rolando Nassif, quien clasificó a las pedagogías o al sistema educativo, a la forma de encarar la educación en 3 etapas. Primera etapa, pedagogismo, lo llamó pedagogismo. ¿En qué consiste? ¿Y en qué época empieza? El pedagogismo está influenciado mucho por la filosofía de la Edad Media, en los últimos tiempos de la Edad Media, también de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, etc. ¿Y qué es lo que caracteriza al pedagogismo? Que dentro de esa etapa, siglo XVII para adelante, lo importante es la enseñanza, los contenidos, la estructuración de los contenidos, porque se parte de la base de que el ser humano, siendo racional, todos pueden aprender lo que se expresa racionalmente. Por tanto, la importancia se centra en la enseñanza, en el docente y en las materias o contenidos que se enseñan. La segunda etapa es el paidocentrismo, que ya empezó en el siglo XIX, XX, y en qué consiste, en que se desplaza el centro de interés de la pedagogía en el niño. El niño ocupa el centro de la enseñanza-aprendizaje. Entonces empieza a interesarse la docencia en las características del niño, y estas características son proveídas por los conocimientos de la psicología. En la tercera etapa tenemos el integracionismo. Es una etapa que empieza en 1930 aproximadamente y trasciende hasta la actualidad. Aquí ya no se tiene en cuenta solamente al docente, ni los contenidos, ni al niño, sino las relaciones, la calidad de relaciones que existen entre alumnos, docentes
y alumno comunidad, porque la escuela ya no es el lugar donde el niño aprende mediante el maestro, sino la escuela es una parte más, o debe ser una mini sociedad en que se realizan todo lo que sucede dentro de ella, y el alumno por tanto tiene que ser más libre, se tienen más en cuenta los intereses de los alumnos y se atiende mucho en la calidad de relaciones entre todos los componentes de la actividad enseñanza-aprendizaje. Aquí ya todos aprenden de todos. Los alumnos aprenden unos de otros, aprenden de los profesores, aprenden en la comunidad, y el mismo profesor aprende también de sus propios alumnos. Entonces, son 3 etapas que por la que ha pasado la pedagogía a través del tiempo, según Rolando Nassif. Hablando de las pedagogías actuales, hoy tenemos que tener en cuenta que hay antropología en diversas, mucho más divisiones que antes. Inclusive se tiene antropología empresarial, antropología de la juventud, antropología del niño, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a destacar que las antropologías pedagógicas actuales se caracterizan por lo siguiente. Primero, enfatiza la responsabilidad social de la institución escolar en su conjunto. No puede haber desprendimiento entre sociedad y escuela. La escuela no es un compartimiento estanco. Por eso se enfatiza la responsabilidad social, el valor de la ecología, el cuidado de la naturaleza, los intereses y las características de los educandos, la aplicación de las tecnologías y métodos en la práctica de la enseñanza-aprendizaje. Es decir, hoy nosotros mismos estamos utilizando un método moderno, la tecnología de comunicación para una clase. Entonces son cosas que se exigen dentro de la actualidad. También se enfatiza mucho la participación activa de todos los agentes educativos, se insiste en el trabajo en equipo, y todo eso sin perder de vista la tendencia global del mundo, porque la práctica educativa tiene que responder a las exigencias del mundo actual. Bueno, esto nos da a entender que hay una exigencia de una nueva orientación pedagógica, tanto para el docente como para los estudiantes de esta carrera, de tal manera que sus acciones tengan sentido, orientación, pertinencia, eficacia, eficiencias y aceptación por el resultado que logra en sus alumnos, cuya actividad satisface a la exigencia de la sociedad. Bueno, seguimos con diversos modelos antropológicos como fundamentos del
pensamiento pedagógico y de la acción educativa. ¿Cuáles son las principales o los principales modelos antropológicos que fundamentan la pedagogía? Siempre insistimos entonces de que la pedagogía o la práctica educativa exige tener un modelo del hombre que queremos formar, lo que va a implicar también la sociedad en que queremos vivir. Hay muchas ramas antropológicas y todas tienen su influencia en la educación, pero aquí vamos a destacar 3 o 4 que nos trae el libro de Paciano Fermoso en su teoría de la educación. Primero tenemos la antropología biológica. La antropología biológica tiene como característica que se interesa del estudio del hombre en su origen, en su evolución, en su naturaleza, en su adaptación al ambiente, etc., considerando una estructura puramente biológica, natural, sin reconocer otro aspecto que sea diferente que materia. Son representantes de esta corriente Arnold Jerlen, alemán, 1904-1976. La italiana, médica de profesión pero consagrada a la terapia y a la reeducación, María Montessori, 1870-1952. Y otro exponente, el norteamericano historicista John Dilthey. Bueno, 1859 y 1952. Bueno, ¿qué nos dice en forma, digamos, más específica el señor Arnold Jerlen? Este señor dice que el hombre es una especie aparte que no está ni en medio, ni en el inicio, ni en el medio, ni en el fin de la evolución. ¿Por qué? Porque el ser humano ha tenido una evolución que corre en forma marginal de todos los otros antropoides, porque no proviene de ninguno de ellos. Es decir, para Arnold Jerlen, el hombre no proviene de ninguno de los antropoides, como nos enseña mucha corriente que derivamos de algunas ramas de los simios o antropoides. Bueno, también dice Arnold Jerlen que el hombre es un ser frustrado, nació en forma, digamos, prematura, en situación todavía fetal, y es un ser malogrado y frustrado. ¿Por qué? Si comparamos un ternero, nace y enseguida, hora después, empieza a tomar leche y
enseguida empieza a inclusive correr, no solo caminar. Nace con mucha carga instintiva que le permite ser independiente y actuar para sobrevivir. El ser humano, en cambio, es probablemente uno de los seres vivos más débil que tenemos. Por eso dice, nace prematuro, necesita mucho tiempo de dependencia y cuidado para su desarrollo e independencia. Necesita mucho tiempo. Es frustrado porque no sabe el camino, no está con mucha carga instintiva, entonces no sabe qué camino seguir, tiene que buscar y encontrar. Es también frustrado en el sentido de que nunca llega a realizarse plenamente, siempre está en camino, como habíamos dicho. Le sorprende a veces la muerte sin haberse realizado todo, aún con muchos proyectos. Bueno, esas son características que destaca el señor Arnold Geleng en cuanto al ser humano. Otras ideas respecto a esto. Muchos dicen que la antropología biológica es reduccionista, es decir, no abarca todo el ser humano. ¿Por qué? No es porque sea falsa, sino sencillamente porque se interesa solo y radicalmente por lo que es sistema biológico en cuanto tal, sin tener en cuenta aspecto espiritual. De esta antropología biológica se ha partido para realizar muchos experimentos cuyos resultados se transfirieron o se ha pasado a la práctica educativa. Aquí voy a mencionar brevemente el experimento llevado con las palomas por Skinner, el experimento de Thorndike que experimentó con los gatos, y Pavlov, que experimentó con perros. El caso de Pavlov, que hacía, tocaba la campana y cada campanada le daba comida al perro. Después de unos días, de un tiempo, toca la campana y no le da comida, pero igual el perro empieza a salivar buscando comida. Es decir, la conducta está condicionada por algo que está fuera de él. Esto llevó a muchos psicólogos conductistas y pedagogos conductistas a decir que la educación es estímulo-respuesta. ¿Qué debe hacer el docente? Preparar una clase con los mejores estímulos atrayentes posibles para ganar la atención del alumno de tal manera que pueda aprender. Entonces, la educación es la aplicación de la idea que antes de que ha llegado esos experimentos. Bueno, después tenemos antropología histórico-sociohistórica. Dentro de esta clasificación tenemos muchas ramas de antropología que tenemos citados aquí o citadas en este folleto, pero que todas ellas se interesan por la educación. Toda la antropología se interesa por la educación, porque sabe que la educación es el centro, el núcleo, la actividad más importante para orientar la sociedad
para reproducirse la sociedad en la juventud y trascender la cultura o transmitir la cultura a las nuevas generaciones. Otra corriente es la antropología espiritualista, que no tiene nada que ver con antropología religiosa, pero coincide con la antropología religiosa en cuanto que le da importancia, da centralidad al espíritu, al aspecto inmaterial o espiritual del ser humano. Luego tenemos la antropología personal religiosa, que insiste en la relación del hombre con Dios, que aspira a la trascendencia. El ser humano ha sido, como dicen los existencialistas, han vivido con angustia y con desesperanza, porque sabía que iba a morir y no sabía lo que iba a ocurrir con él, pero por otra parte no quería terminar en la nada. A esta le da solución la antropología espiritualista y existencialista, personalista. Entre estos se encuentran los filósofos Martin Buber, Javier Zubiri, Gabriel Marcel, Karl Jasper, y aquí mencionamos inclusive a San Agustín, porque mientras que la corriente existencialista de tinte ateo decía que el hombre termina en la nada con la muerte, la antropología espiritualista de Karl Jasper y Gabriel Marcel, que son cristianos creyentes, dicen que existe una esperanza, porque la vida no termina en este mundo, sino la muerte no es más que la trascendencia, el paso por una puerta para otra vida diferente, como también Platón ya lo decía. Bueno, esta angustia que tiene, de que hablan los existencialistas ateos, había mencionado ya San Agustín. Hay que tener en cuenta que San Agustín de Hipona fue un hombre inteligente, que ha tenido muchas oportunidades para toda la cosa y ha tenido una vida bastante disoluta, inclusive ha tenido hijos extramatrimonial, digamos, pero él siempre anduvo inquieto y ha buscado siempre la respuesta a su interrogante más profundo, y la forma de encontrar consuelo es, él expresa diciendo que mi alma está sedienta y lo estará siempre hasta que vuelva a Dios, porque de Dios ha venido. Bueno, con esto llegamos a completar, digamos, el segundo punto de la cuarta unidad, y estos están incluidos en el cuestionario de 10 puntos número 7 también, que mañana probablemente voy a lanzar dentro de la plataforma correspondiente. Hasta pronto.